Hola, familia de Nombre del Canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíble porque tenemos un vídeo que sinceramente no se van a creer. Si son tan fans como nosotros de las telenovelas turcas, y especialmente de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir, entonces agárrense fuerte, porque vamos a hablar de algo que si se confirma, será un bombazo con mayúsculas. Sí han leído bien el título. Hoy vamos a especular, teorizar y soñar un poquito sobre qué podría pasar entre estos dos talentosos actores para marzo de 2025. Prepárense para un viaje lleno de rumores, deseos y análisis exhaustivo. Y antes de que nos sumerjamos en esta emocionante aventura, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que nos roban el corazón, y muchísimo contenido divertido y entretenido. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, esa química innegable que vimos en Erkenzicus Pájaro Madrugador. Desde entonces sus fans, incluyéndonos, hemos estado esperando, casi rogando por verlos juntos en pantalla nuevamente. Y aunque ambos han seguido caminos separados y exitosos, el deseo colectivo de verlos reunidos nunca se ha apagado. Entonces, ¿por qué marzo de 2025? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores que hemos estado escuchando y por supuesto, nuestros propios deseos como fans. Han circulado varias teorías sobre posibles proyectos en los que podrían coincidir. Algunos hablan de una nueva telenovela turca, ambientada en una ciudad exótica y llena de intriga. Otros, más ambiciosos, sueñan con una película romántica que conquiste las pantallas de todo el mundo. Incluso se ha mencionado la posibilidad de una serie para alguna plataforma de streaming internacional, lo que les permitiría llegar a una audiencia aún más amplia. La verdad es que hasta ahora, no hay nada confirmado. Pero eso no nos impide soñar, ¿verdad? Vamos a analizar algunas de las posibilidades y por qué creo que marzo de 2025 podría ser una fecha clave. Profundicemos en las razones que alimentan esta esperanza y desmenucemos los rumores más jugosos. Primero, tengamos en cuenta sus agendas. Can Yaman ha estado muy ocupado con proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional. Su papel en Viola come il mare ha sido un éxito, y lo ha mantenido en el ojo público italiano. Además ha incursionado en otros proyectos cinematográficos en Europa, demostrando su ambición por expandir su alcance actoral. Demet Özdemir por su parte ha protagonizado varias series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y talento. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado que puede con todo. Recientemente la vimos en Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor y Anfara, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Sin embargo, si analizamos sus calendarios, parece que ambos podrían tener un hueco libre a finales de 2024 y principios de 2025. Esto podría darles el tiempo necesario para prepararse para un nuevo proyecto juntos. Este hueco no es solo una cuestión de disponibilidad, sino también una ventana de oportunidad para crear algo especial. Un proyecto de envergadura requiere tiempo de preparación, ensayos y, sobre todo, una sincronización perfecta entre los involucrados. Segundo, la demanda del público es innegable. Cada vez que Can y Demet aparecen juntos en alguna alfombra roja o evento, las redes sociales explotan. Los fans claman por verlos juntos de nuevo, y los productores lo saben. El poder del fandom es inmenso, y no sería la primera vez que un proyecto se pone en marcha gracias al apoyo masivo del público. Basta con recordar las campañas en redes sociales que lograron revivir series canceladas o impulsar proyectos independientes. La voz del fandom es fuerte y, en este caso, ensordecedora. Los hashtags #CanDemet Reunion y #Erkenzicus Forever siguen siendo tendencia en Twitter e Instagram, demostrando que el cariño por esta pareja en pantalla sigue intacto. Los productores y las plataformas de streaming son conscientes de este clamor popular y, sin duda, lo están considerando seriamente. Tercero, el factor sorpresa. Tanto Can como Demet son conocidos por tomar riesgos y elegir proyectos que los desafíen como actores. No me sorprendería que estuvieran guardando unas bajo la manga, algo que nadie espera y que revolucione el mundo del entretenimiento.
Quizás un género diferente al que están acostumbrados, o un formato innovador que combine televisión y redes sociales. Imaginen una serie interactiva donde los fans puedan influir en el desarrollo de la trama, o una película con elementos de realidad virtual que permita a los espectadores sumergirse en la historia. La innovación es clave para destacar en un mercado saturado de contenido, y tanto Can como Demet han demostrado tener la visión y la audacia necesarias para romper esquemas. Ahora vamos a profundizar un poco más en las posibles opciones. Imaginemos una telenovela turca ambientada en Estambul, pero con un toque moderno y sofisticado. Can podría interpretar a un exitoso empresario con un pasado misterioso, un hombre de negocios implacable pero atormentado por secretos oscuros que lo persiguen. Demet sería una talentosa diseñadora que lucha por hacerse un nombre en el mundo de la moda, una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por nadie. Sus caminos se cruzarían de forma inesperada, quizás en un evento de la alta sociedad o en una subasta benéfica, dando lugar a una historia de amor llena de obstáculos, intriga y por supuesto, mucha pasión. Imaginen los escenarios lujosos, los vestuarios deslumbrantes y las conversaciones llenas de tensión sexual. ¿O qué tal una película romántica filmada en un paradisíaco destino? Piensen en las playas de arena blanca de las Maldivas, los paisajes exuberantes de Bali o las calles empedradas de Santorini. Podrían interpretar a dos desconocidos que se encuentran de vacaciones y se enamoran perdidamente. Quizás ella es una viajera solitaria que busca reencontrarse consigo misma, y él es un fotógrafo aventurero que captura la belleza del mundo. Una historia sencilla pero conmovedora, que explore los temas del amor a primera vista, las segundas oportunidades y la importancia de seguir el corazón. Visualicen las puestas de sol románticas, las cenas a la luz de las velas y los paseos por la orilla del mar. Y por último, no descartemos la posibilidad de una serie para una plataforma de streaming. Este formato les permitiría explorar personajes más complejos y desarrollar tramas más elaboradas. Podría ser un drama con tintes de comedia, que explore las relaciones modernas, los desafíos profesionales y la importancia de la amistad. Can y Demet podrían interpretar a dos amigos inseparables que se apoyan mutuamente en sus respectivos caminos, mientras lidian con sus propios problemas personales y sentimentales. Imaginen las conversaciones ingeniosas, las situaciones cómicas y los momentos emotivos que caracterizarían esta serie. ¿Pero qué pasa con los rumores más recientes? Se ha hablado de la posibilidad de una adaptación turca de una novela romántica muy popular, un proyecto que requeriría una gran inversión y una producción impecable. También se ha mencionado la posibilidad de un thriller psicológico, un género que ninguno de los dos ha explorado a fondo, pero que podría representar un desafío interesante para sus carreras. Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores sobre una posible colaboración con un director de renombre internacional, lo que les abriría las puertas a un público aún más amplio. Independientemente del proyecto que elijan, lo que está claro es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Su conexión en pantalla es mágica, y su talento individual es impresionante. Si se unieran de nuevo, sin duda sería un éxito rotundo. Su dinamismo en Erkenci no fue solo producto de un buen guión, sino también de una genuina conexión que se transmitió a través de la pantalla. Los fans lo sintieron, lo vivieron y lo siguen recordando. Esa química es un tesoro que los productores y las plataformas de streaming están ansiosos por explotar. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es su teoría? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras predicciones. ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica ligera y divertida, o prefieren un drama intenso y lleno de suspense? ¿Creen que deberían explorar un género completamente nuevo, como la ciencia ficción o el terror? ¿O quizás les gustaría verlos en una adaptación de una obra de teatro clásica? Sus ideas son importantes y pueden inspirar nuevas teorías y especulaciones. Ahora, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado, y puede que marzo de 2025 pase sin que veamos a Can y Demet juntos en pantalla. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a imaginar las posibilidades. Y quién sabe, quizás nuestros deseos se hagan realidad. El mundo del espectáculo es impredecible y las sorpresas pueden surgir en cualquier momento. Mantengamos la esperanza y sigamos apoyando a Can y Demet en sus respectivos proyectos.
Y recuerden, incluso si no se materializa este proyecto en marzo de 2025, la esperanza sigue viva. Khan y Demet son dos talentosos actores con un futuro brillante por delante. Estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con sus trabajos individuales y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a unir sus caminos. Su talento es innegable y su capacidad para reinventarse es admirable. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Hoy estamos ansiosos por ver qué les depara el futuro. En resumen, hemos explorado la posibilidad de un bombazo protagonizado por Khan Yaman y Demet Özdemir para marzo de 2025. Analizamos sus agendas, la demanda del público y el factor sorpresa. También imaginamos diferentes tipos de proyectos en los que podrían coincidir, desde telenovelas turcas hasta películas románticas y series para plataformas de streaming. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva y el deseo de verlos juntos de nuevo es muy fuerte. Hemos repasado los rumores más recientes, las posibles opciones y las razones que alimentan esta ilusión. Ahora solo queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus teorías. Me encanta leerlos. Su participación es fundamental para mantener viva la llama de la esperanza y alimentar la especulación. Y ahora sí, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos fans de Khan y Demet, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden, aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que nos roban el corazón, y muchísimo contenido divertido y entretenido. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, análisis y predicciones sobre el mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima, familia de En Nombre del Canal. Los quiero mucho. Recuerden que la esperanza es lo último que se pierde, y que, como fans, tenemos el poder de influir en el futuro de nuestros ídolos. Sigamos soñando juntos.